Lamentablemente crece la violencia, Verónica, en Medio Oriente, por eso ya mismo el contacto con Ezequiel Coppel, es especialista justamente en Medio Oriente. Ezequiel, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta, nos preguntamos muchos, justamente, ¿por qué en este momento nuevamente la violencia tan cruda allí en Medio Oriente? Digo, después de varios meses, ¿no? Que parecía no sellada la paz, pero sí una cierta tranquilidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Cuál es la primera explicación y la primera visión que vos tenés justamente siendo un especialista en el tema? A ver, la primera explicación que tengo es que es un conflicto congelado, es un conflicto que todavía no tiene una solución. Es decir, no hay una paz. Es Sí. decir, tenemos, podemos decir, inclusive la Franja de Gaza, según lo consideran Naciones Unidas y la Corte de la Haya, que sigue ocupada. Y después también tenemos Cisjordania, que sigue ocupada por el ejército israelí. Es decir, tenemos un país y también dando un territorio ocupado como es Cisjordania y Gaza, en plena tensión que busca su independencia nacional. A ver, esto no empieza hace 2 días, esto empieza la semana pasada, es decir, el principio de todo este conflicto. Empieza con disturbios en Jerusalén por una decisión de una corte israelí, de la corte de Jerusalén, de evacuar unas familias palestinas de la parte árabe de Jerusalén. Jerusalén está dividida en 2 partes. Lo que es Jerusalén oeste, que tiene mayoría judía, y lo que es Jerusalén este, que tiene mayoría árabe. Bueno, lo que pasa es que unas familias de esta parte de Jerusalén Este reciben una orden de desalojo diciendo que habían ocupado casas que eran judías antes del establecimiento del Estado de Israel. Estas familias justificaban estar ahí diciendo, nosotros también somos refugiados de otras casas ocupadas por israelíes luego de la guerra del 48. Esto se empieza a problematizar mucho más porque estamos en un momento que es el Ramadán musulmán, donde los musulmanes llenan Jerusalén Este, principalmente la Ciudad Vieja, porque visitan la Mezquita de Al-Aqsa. Dentro de la Mezquita de Al-Aqsa empiezan demostraciones contra estas órdenes de evacuar estas casas palestinas. La policía israelí reprime fuertemente. Hay imágenes bastante sensibles para el mundo musulmán, donde se ven granadas de estruendo y granadas de humo que ingresan a la Mezquita de Al-Aqsa. Bueno, la cosa empieza, como dicen ahora los jóvenes, a picantearse, a ponerse más violenta, por decirlo de alguna manera, y Hamás es un grupo religioso, político, fundamentalista también, que controla la Franja de Gaza. Los palestinos reivindican 2 territorios, la Franja de Gaza y Cisjordania, pero Cisjordania está controlada por la OLP y la Franja de Gaza está controlada por un grupo rival palestino que se llama Hamás. Hamás ve la oportunidad de avanzar su agenda en esta disputa palestina y empieza a lanzar cohetes hacia Israel. Y lo que tenemos ahora es que todo el mundo se ha despertado con que esto empezó hace 2 o 3 días, pero digamos el principio de esta tragedia empezó ya hace más de una semana. Y empieza mucho antes con la lucha nacional de un Estado también para tratar de buscar su independencia nacional. Ahora, De una Ezequiel, nación, perdón. nosotros recibimos permanente información sobre cómo está atravesando la situación Israel. Concretamente recibimos información cómo se refugian en los búnkeres creados precisamente para resguarecerse de los ataques, el escudo antimisiles, las víctimas fatales en Israel. ¿Cuál es la situación en Palestina? Porque, bueno, Israel argumenta que está respondiendo a un ataque terrorista por parte del grupo Hamas. Sí, Palestina habría que dividirlo en 2. Habría que ver el mapa enfrente. Tenemos dividido en lo que es Cisjordania, controlada por la OLP, y el sector que está atacando Israel es el sector de Gaza, controlada por esta organización que les dije, religiosa, política, fundamentalista, llamada Hamas. Sí, para mí es un gran problema de lo que es la cobertura periodística del conflicto. Es decir, entiendo que tengamos una gran minoría judía adentro y que siempre se pide la opinión de lo que pasa dentro de Israel, pero nunca se sabe lo que pasa dentro de Gaza o de Cisjordania. Es decir, yo ayer hablaba con amigos míos en Israel y estaban en pánico, estaban en bunkers porque no tenían miedo que los cohetes le caigan encima. Solo me cabía pensar cómo estarían en Gaza, que no hay ningún escudo antimisil y no hay ningún búnker y no hay ningún aviso de que va a caer un cohete. Lo que tenemos es una cobertura parcial del conflicto. La tenemos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el conflicto israelí-palestino entra en lo que es la grieta argentina, pero ya no la grieta política, sino una grieta de especie religiosa, donde la comunidad judía adopta totalmente un respaldo irrestricto a lo que haga Israel, sin pensar que hace más de medio siglo Israel ocupa a otra nación. Y la comunidad árabe argentina, que también es muy grande, muchas veces también
hace un apoyo irrestricto de acciones de algunos grupos, inclusive fundamentalistas, que no solo odian la ocupación israelí, sino también odian a los judíos. Ahora, el problema, lo que más profundo se podría decir precisamente es la grieta religiosa en un mismo territorio. La solución, siempre se ha dicho, es la creación de dos estados, el Estado de Israel y Palestina. Ahora, esto en este contexto de ataques permanentes parece imposible. Sí, yo diría que más, a ver, yo digo que entra lo que es la opinión de mucha gente como si fuera un River y Boca, donde si yo soy judío tengo que condonar todo lo que es Israel. Si yo soy musulmán tengo que condonar todo lo que hacen organizaciones casi fundamentalistas como Hamas. Yo principalmente creo que el conflicto no es religioso, principalmente. Sacar la religión de un territorio tan delicado para las tres religiones monoteístas como es Tierra Santa es casi imposible. Esto es un conflicto territorial. Yo creo que mucha gente quiere decir que es un conflicto religioso. ¿Por qué? Porque donde prima la verdad religiosa no prima la verdad de los hombres. Entonces, si es un conflicto religioso no tiene solución. Esto es un conflicto territorial que tiene aristas religiosas y de otras. Pero este es un conflicto territorial, donde tenemos un país que ocupa hace más de medio siglo a otro. Podemos decir que el otro país puede ser que no haya llegado a acuerdos con el ocupante, que le ofreció tal cosa para llegar a una paz, etcétera. Pero en la verdad fáctica, hace más de 53 años Israel ocupa territorio palestino. Ezequiel, ¿cómo te va? Contaste bien cómo fue creciendo el conflicto a partir de una orden judicial de desalojo de un grupo de familias palestinas, pero después esto va creciendo y ya en las últimas horas tenemos el ataque de la policía israelí a una mezquita y la reacción que vos describías de Hamas. ¿Existe el peligro, como indicó algún funcionario de Naciones Unidas, de que esto crezca hacia una guerra a gran escala? Inclusive yo le agregaría con participación de otros países también en el conflicto. Sí, existe el peligro. Sí, existe el peligro realmente. ¿Por qué? Porque yo creo que, sinceramente, ni Israel ni Hamas quieren una guerra total, porque tienen más que perder para ganar. Es decir, no hay una solución militar al conflicto, de ninguno de los dos lados. Israel no va a hacer un estacionamiento de la Franja de Gaza, a pesar de que tenga el poder militar. Es decir, no lo hizo ni en la guerra del 2009, a pesar de que destruyó terriblemente la franja, ni en la del 2012. Es decir, la solución no es militar, pero digamos, ambos lados quedan presos también de una especie de acción cíclica revanchista, de alguna manera. Lo que yo, a favor a esa idea de que capaz que esto no termine en una guerra total, es que tiene mucho más que perder para ganar. Es decir, porque, ¿qué podría hacer Israel? ¿Ocupar toda la Franja de Gaza? Israel se retiró de la Franja de Gaza, a pesar que las Naciones Unidas dice que la sigue ocupando porque controla el espacio aéreo y el espacio marítimo. Es decir, no va a reocupar por siempre la Franja de Gaza porque se retiró de ahí, porque le complicaba mucho estar ahí adentro. ¿Qué va a hacer Hamas? ¿Puede poner de rodillas al ejército israelí? No, bajo ningún punto. El ejército israelí es el ejército más fuerte de todo Medio Oriente. Es decir, yo espero que prime que ambos lados piensen que tienen muchísimo más que perder para ganar. Lo que me da miedo es que entre en un ciclo de violencia donde ambos lados quieran anotarse puntos hasta que ambos lados queden ciegos. Ezequiel, este es un conflicto, como bien decías vos, el mundo lo sabe, de larga data. ¿Cuál es la visión de este conflicto de las nuevas generaciones, de aquellos chicos que han nacido con este conflicto y hoy son adolescentes y seguramente, tal vez me equivoque, tienen otra visión muy diferente a la que tienen sus padres, sus abuelos y en general la población adulta mayor, tanto de Israel como de Palestina? ¿Cuál es la visión que tiene el adolescente hoy, 17, 18, 19 años? Buena pregunta. No es buena, no es buena de ambos lados. ¿Por qué? Porque ambas poblaciones están cada vez más separadas. Y es muy difícil comprender al otro si no lo conoces, si no hablas automáticamente. Si uno ve lo que opinan ambos lados, pero mucho más se ve del lado israelí actualmente, dice, ¿por qué nos atacan? ¿Por qué nos quieren matar? Etcétera, etcétera. Por supuesto, bajo ningún punto se puede justificar el ataque a ese civil. Bajo ningún punto. Pero es un poco más complicado el tema. El otro no conoce el dolor uno no conoce el dolor del otro. Entonces es mucho más difícil que se puedan llegar a un acuerdo, porque es mucho más difícil conocer el sufrimiento del otro, porque es mucho más fácil demonizarlo. Yo creo que no es nada bueno. Yo creo que hace 20 años israelíes y palestinos estaban mucho más en contacto. Yo creo que actualmente la mayoría de los israelíes, lo que conocen de los palestinos, son los palestinos que vienen a trabajar en sus viviendas como mano de obra, o los atienden en restaurantes, etc. Eso no es conocer a los palestinos.
La mayoría de la gente opina sobre este conflicto y la mayoría de la gente no ha pisado los asentamientos israelíes en Cisjordania o no ha caminado los campos de refugiados palestinos. Es muy difícil opinar sobre esto si no se conoce a ambos lados. Ezequiel, ¿qué opinión breve te pido sobre el comunicado de la Cancillería Argentina y la posición de Naciones Unidas en este conflicto? Para mí fue acertado el comunicado. Yo sé que entró en una grieta política. A mí me pareció una tontería. Me pareció una tontería la crítica, decir, no sé qué piensan que va a opinar la Cancillería, que va a opinar como si yo escribiera en las redes sociales. La Cancillería dijo, critica el uso desproporcionado de la fuerza de Israel en Jerusalén, pero Argentina puede opinar sobre Jerusalén, porque es un lugar muy cercano a las religiones monoteístas. Y aparte, no solamente eso. Según decisión de las Naciones Unidas en 1947, Jerusalén es un corpus separantum, es decir, es un lugar con tutela internacional. Eso después no se cumplió. Y también el comunicado dice la violencia contra los civiles desde Hamás. Ahora, lo que más me causó mucha risa es hablar de eso como si fuera antisemitismo. Es decir, es una banalización total del antisemitismo. ¿Cómo va a ser antisemitismo eso? Porque si eso es antisemitismo, todo es antisemitismo. Y si todo es antisemitismo, nada es antisemitismo. Pues yo cuando escuché que decían que el comunicado era antisemita, me dio mucha vergüenza porque el que dice eso. Ezequiel, gracias por estos minutos, gracias por esta entrevista para esta segunda edición de Noticias en la Televisión Pública. Muchas gracias. No, por favor.